Muy buenas tardes, amigos. Les damos la bienvenida a un programa más de Amor a la Vida. Este mensaje, pues queremos compartirlo con ustedes, lo que a nosotros nos ha ayudado, lo que el programa ayuda a mucha gente, pues queremos transmitirlo a todos ustedes y pues me honra hoy la presencia de el padrino Conchas. Conchas, pues gracias por estar nuevamente con nosotros y compartir todas tus experiencias y todas esas cosas que has aprendido ahí en el grupo y pues en el recorrer de tu vida de alcohólico. Dicen que el mejor maestro es el que ya recorrió el mundo. Ya la vivió. Pues antes que nada, buenas tardes, ¿no? Pues agradecido contigo y agradecido por este espacio que, como siempre yo hoy, como decías, el fin en el que ha vivido un infierno, que es bueno que hoy pueda ayudar a que alguien más no lo viva, ¿no? O que se dé cuenta que lo está viviendo y pueda salir. Y como dices, como ex bebedores o ex drogadictos que hemos sido, pues ahí podemos tener esa oportunidad y que haya un espacio donde podamos llegar a más personas que puedan salir de ese infierno. Pues la verdad yo agradecido que me invites y que me dé la oportunidad de poder aportar algo o sea, para alguien, ¿no? Y pues, Fíjate que me da mucho gusto a mí que hay muchos jóvenes ahí, pues que están ya entendiendo lo que es las debilidades humanas, que es el tema que vamos a tratar hoy. ajá. Esas debilidades humanas que está pues, acabando con la gente, está acabando con nuestra sociedad, está acabando con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Es algo que, pues desesperante para mí. Yo quisiera que todos entendieran este mensaje que a mí me salvó la vida. Hacer ese cuarto paso y llegar al fondo de las debilidades humanas, a donde yo entendí, pues, cómo arrastré desde mi niñez, pues, una programación, una herida, no sé, muchas cosas que, pues, ahí descubrí y que muchas personas, pues, no se dan cuenta que las traen. Eh, pues, ahorita la juventud, el gobierno nos está ayudando mucho con su dinero para que estudien, pero yo tengo esa inquietud de que los jóvenes lo que necesitan es que en secundarias, preparatorias, nos dejen a los alcohólicos, darles clases de debilidades humanas a esos muchachos, porque más que nada necesitan saber el por qué toman, por qué se drogan. Y creo que ahí descubrimos eso. ¿O tú qué opinión tienes? Sí, y estamos, y este es el mismo contexto. Fíjate, el programa también es preventivo. Dice, o sea, no es necesariamente que tenga que vivir otra persona un fondo de sufrimiento como nosotros lo hemos llegado a un grupo, ¿no? Porque la mayoría llegamos a una experiencia espiritual por necesidad, o sea, porque ya no aguantamos lo que estamos viviendo y se nos transmite el mensaje y vamos para encontrar algo. Y imagínate que los jóvenes se puedan entender y puedan evitar destruir una familia. Por ejemplo, en mi caso, que yo llegué con relaciones con otras personas donde abandoné hijos, producto de infidelidades, producto del alcohol y la droga que empezó a llevarme a eso, a dejar hijos abandonados porque pues están abandonados, no puedo dividirme en muchas partes para hacerme responsable moralmente con esos hijos que abandoné, ¿no? Y que si alguien pudiera entender el por qué lo hace y que el joven, y porque es preocupante y de verdad las drogas nos están ganando. Cada día las drogas son más destructivas, tienen más impacto y, y de verdad no nos damos abasto los que hoy nos dedicamos que nuestro bienestar está en ayudar a otra Al persona. servicio. Sí, en el servicio de ayudar a otra persona, que es lo que hoy el ayudar a otro nos mantiene. eh, Poder llegar y poder que comprender y que no perdieran, ¿no? Que entendieran el por qué lo hacen, no llegaron a destruir, a abandonar, porque de verdad es una enfermedad que destruye a la familia completa, desde papás, hijos, y va siendo cadena, ¿no? Ojalá fuera nada más tu núcleo de papá y mamá como joven, pero agarras una persona, haces una vida y también la destruyes. Yo lo que aprendí, por ejemplo, cuando yo fui a esa experiencia, encontré la causa por la que yo tomaba. Para mí la causa por la que yo tomaba era por un resentimiento que traía. Ujú. De ese descoyunte, de esos cuatro instintos, ese niño empieza a resentirse. ¿Cuál es el instinto emocional? Pues son los miedos, tantos miedos que nos han metido, ¿verdad? Te vas a llevar el diablo, te vas a ir al infierno, nos ponen un Dios castigador y a veces pues ese niño anda confundido ya con el miedo de que se va a ir al infierno y el miedo pues es uno de los grandes enemigos. El miedo a ser malo, a no ser amado, miedo a ser rechazado, miedo a no ser importante, miedo a ser manipulado. O sea, traemos muchos miedos, que es cuando se descoyunta ese instinto emocional
nos lleva a ese resentimiento, esos miedos. El otro, pues, es el instinto sexual. Decía un padrino, ahí me acuerdo que decía, hay muchos niños que los matan a los 4 o 5 años y los andan enterrando a los 10, 12, porque a los 12 o 10 años ya andan drogados, ya andan borrachos, ya andan destruyéndose. Sí. Por ese resentimiento que se llama lujuria. Para mí, la lujuria es un resentimiento que adquirimos por un descoyunte sexual. El otro, el descoyunte del instinto social, cuando las personas se divorcian, los esposos se divorcian. ¿Qué sucede con esos niños? Se llenan de resentimientos y empiezan a vengarse, según ellos, a vengarse, pues drogándose, robando, delinquiendo, todo lo que un niño puede hacer para hacer sufrir a los padres, para vengarse. Y eso es de lo que yo he visto, esas debilidades humanas vienen de ahí, de esos descoyuntes, de esos instintos. El instinto material, las carencias que traemos, carencias de amor, carencias de valor, de comunicación y carencias materiales. Para mí, ahí es donde entra la enfermedad. Para mí, después del resentimiento vienen los deseos de venganza y luego llega la culpa, porque muchos tomábamos por culpa. Yo llegué a descubrir eso y yo tomaba mucho por la culpa que traía. Y la lujuria, para mí la lujuria, te digo, es un resentimiento que nos contagiaron en los primeros años. Sí, sí, no sé tú qué opinión tengas de eso también. No, y claramente, fíjate, muchas veces, pues se decía, hablaba de los defectos de carácter, ¿no? Que en veces no sabemos identificar y no nos damos la oportunidad, como te comentaba hace rato, la mayoría, pues no tenemos la información o tenemos mal informado lo que es una experiencia espiritual. Y tenemos un mal concepto porque de repente si hay personas que no es su momento o no están en la disposición de que les llegue tan profundo un trabajo como este, tan delicado y fino que es. Y realmente en veces dicen, no, llegan a su entorno social y dicen, no me funcionó, no me gustó. Y para que alguien más no vaya a ver que él no quiso cambiar en el fondo y no quiso cambiar, porque el alcohólico es chantajista. Y más si tiene la manipulación de su familia, que él manipula y se hace la víctima, entonces empieza a hablar mal de estos tipos de procesos, de esas experiencias. Y para mí, uno de los defectos más grandes es la ignorancia, el no darse la oportunidad de ir a conocer por mi propia cuenta qué es una experiencia espiritual. Porque yo lo digo por mi propia experiencia, porque yo también tenía un concepto bien equivocado de lo que era una experiencia espiritual y la definición de religión y espiritualidad. Y siempre todo mi entorno había sido religioso, porque mi familia es muy religiosa, muy devota, y yo confundía esos términos. De hecho, pues yo la espiritualidad lo veía como un señor, ¿no? Como en la iglesia y un espíritu que venía. Y no sabía que era algo que yo tenía y poder tener esa libertad. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad y ahí empezaban a decir palabras como decía, a una persona que tenga un negocio y no haga un inventario de su negocio y darse cuenta cuáles productos ya están echados a perder y los tiene que sacar, y es lógico que ese negocio va a fracasar. Y cuando decían ahí, fíjate, el ser humano, si no empiezas a hacer un inventario de dónde viene, dónde está, para dónde va, no se da cuenta de las cosas que ya no necesita, ¿no? Porque cuando vas a una experiencia te das cuenta que el alcohólico, o sea, el síntoma de un alcoholismo es la encapsulación de las emociones de un niño reprimido que no las pudo en su momento como un duelo vivir, a través de no comprender y a través del condicionamiento de la familia también, que te dicen, no hagas esto, o sea, no entiende la ignorancia de la familia de lo que es reprimirse las emociones, y cuando te condicionan, cómo te hacen reprimido, ¿no? Y no saben identificar. Y cuando, fíjate que vas a ese fino trabajo delicado de vivir una experiencia espiritual, te das cuenta de lo que comentas. Que dice, ahí yo me acuerdo que si es que no hay nada raro en ti, lo único que tú tienes son instintos descoyuntados, que todo el ser humano los tiene, ¿no? Que son dones de Dios al final de cuentas, porque si no fueras y no tuvieras esos instintos, no podías sobrevivir. Y los comentaba, ¿no? No se reproduce uno. No, el sexual, si no tuviéramos el sexual, ¿cómo poblaríamos la tierra? Dice el cuarto paso. ¿Cómo nos reproduciríamos? También fracasaríamos si no fuéramos unos seres reproductivos y que nos evolucionáramos, ¿no? Y hablabas de los otros instintos, que el material, el emocional, de seguridad. Hablabas del social, ¿por qué siempre estoy aislado de la gente y no puedo encontrar un lugar en la sociedad? ¿Por qué no me puedo sentir parte de algo?
Y entonces dice, fíjate, el problema es que esos instintos fueron descoyuntados, o sea, no fueron bien encausados a lo que te los dieron. Y fíjate, el más difícil de entender y el más que tiene problemas de si es el sexual, ¿no? Donde si vienes de una familia machista, si vienes de una familia con muchos perjuicios, pues desde niño tú empiezas a explorarte tu sexualidad, ¿no? Y de repente ve tu mamá tocándote, pues para ti es algo nuevo, cuando empiezas a tener conciencia tus partes. Y te tocas y te ve tu mamá y te dice, déjate ahí, niño cochino, ¿qué estás haciendo? Y no te das cuenta que eso no lo haces. Y, o sea, desde ahí viene la represión y empiezas a enjuiciar tu misma sexualidad y los mismos instintos. Y como ya es un tabú, ¿no? Porque al final de cuentas, en ese instinto, el adrenalina que suelta, el apasionamiento, la investigación, por falta de que te lo diga, pues es como llevas a equivocarte, ¿no? Y ahí nace, ¿no? Decía, ¿qué son debilidades humanas? ¿A qué soy impotente? Porque ahí, claro, es el cuarto paso, ¿no? Cuando estos debilidades, lejos de tener su enfoque, te dominan, se vuelven una exigencia en ti, a través, decías, de la ansiedad, a través de la culpa, a través de la frustración, se vuelven grandes rasgos emocionales, decía, y ningún ser humano, no tenemos que llegar como nosotros a una experiencia perdiéndolo todo, para darte cuenta que tienes un problema, porque ahí dice, ningún ser humano está exento de no tener estos conflictos emocionales, porque como seres humanos somos emocionales, o sea, no podemos decir, no quiero las emociones, no, son naturales que nacemos con ellas, y no tener un encauzamiento, producto de la ignorancia de nuestra familia, porque también lo ignora. Entonces llegas a convertirte en un alcohólico drogadicto porque no sabes enfocar. Y la ignorancia, ¿no? Porque yo hoy lo sé porque lo tuve que vivir. Y a través de hacer ese inventario mío, me di cuenta que era la raíz de por qué hoy tanta bronca en mi sexualidad, por qué tantas mujeres en mi vida, por qué no llenaba ese vacío. Cuando hablabas, fíjate, yo fui producto de una relación en mi familia, de producto de un primo. Era un secreto para mí porque yo tenía miedo a enfrentar a mi familia y decirle que un primo me estaba tocando. Porque para empezar, dije, la sociedad me va a etiquetar que soy una persona homosexual. Porque pues como un hombre, otro hombre, entonces entró un perjuicio, no lo tuve que decir, cargué muchos años. Yo mismo me creí que era un homosexual porque otro hombre me tocó. Entonces, en la demostración de mi sexualidad, yo andaba demostrando, teniendo muchas mujeres y demostrando a mí mismo que sí era hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se convirtió en debilidad? Pues, mira, tuve que mentir, tuve que tener muchas mujeres y yo les mentía, teniendo que vivir una relación con ella, les prometía muchas cosas. Al final tuve hijos y solamente quería eh, llenar un instinto, un vacío que fue producto de eso, ¿no? De la ignorancia y de no saber encauzar por el perjuicio social que había. Entonces, si no hubiera yo ido a ese lugar y hubiera encontrado personas que también encontraron ahí y me pudieron decir, nosotros también hemos vivido ese tipo de problemas, no es, no estás ni maldito, no estás ni, no, o sea, pasa, y fíjate a mí, cuando llegué a la experiencia que decían, mira, la gente tiene un mal concepto en veces de violación, ¿no? Cuando dices una violación y todos nos vamos a lo dramático, ¿no? Lo agarró, decían ahí, lo agarró, lo llevó un baldío, pues, dice, no nos damos cuenta que la mayoría de las violaciones pasan en casa, con personas muy familiares que que están en nuestro entorno y que muchas veces no tiene que decir que tiene que ser como sangriento a golpes. Muchas veces decían ahí, dice, simplemente que alguien te toque tus partes íntimas y personales y es una violación a tus derechos. O sea, que tú no quieras, ya está violando. Y dice, y el 95% de las violaciones pasan en casa, con familiares. Porque hablaban de víctimas o victimarios. Entonces esas personas ya alguien más les hizo lo mismo, que se convierten en victimarios a los demás y es una cadenita. Y fíjate, entender esas debilidades humanas, hoy tengo hijas, hoy tengo ya un nieto, que me ha ayudado a encontrar esas debilidades humanas en que hoy me doy cuenta porque Puedes explicarles, puedes decirles. y a observar, porque un niño da muchos avisos cuando ya trae ese problema, el no querer ir a un lugar donde no quiere estar, no se anima a decir porque siempre el victimario te amenaza, porque si hablas o dices, va a hacer algo en contra de ti y te llena de miedo. Y decía debilidades humanas, si ese miedo se queda tan arraigado, te lo dicen de niño, pero para tu edad adulta,
Es un miedo que te da miedo a enfrentar todo porque se te queda bien inconsciente dentro de ti. Y el ir a una experiencia espiritual y ese es ponerte enfrente de ti y decirte, mira, tú tienes una esencia, tú tienes esos dones que son tus instintos, pero alguien más te los descubrió y hoy en tu vida actual están tan arraigados, decía ahí, porque el ser humano trata de encapsular, echar en un baúl y piensa que olvidar es la solución. Pero cuando tú vas a una experiencia y te das cuenta que tu fractura que viviste, que tu fijación, porque se convierte en fijación porque queda bien guardada, aunque tú no te acuerdes de ella, en tu vida, cada que tú vives ese momento, inconscientemente se te viene. Por eso, cuando yo empecé a entender, me empezaron a explicar por qué no tenía relaciones satisfactorias, aún tuviera con muchas porque era un vacío, aún yo con mi pareja las tuviera, en la relación siempre se me venía a la mente la violación. La traumatización, la fijación mental que traes. Inconsciente, yo no sabía que por eso me sentía tan mal y tan sucio, porque eso fue lo que se me quedó, pero yo no lo hacía consciente. Entonces, el ir y dice, es una debilidad porque cometes muchos errores buscando a tu manera cómo quitártelo, cómo sacarla y no lo logras. Y es que bueno, lo que yo aprendí de un descoyote sexual es que el niño vea, que el niño escuche. También. Y muchas veces ocurre en el hogar cuando los padres no tienen el cuidado de tener sexo, pues lo pueden hacer delante de un niño de 3 4 años. Y todos pensaban, pues él qué va a saber, Ay, él no sabe nada. Y ese niño, a los 4 o 5 años anda tocando a la hermanita, y así es como se descoyunta un ser humano. Y esos secretos de familia, por ejemplo, si un niño daña a otro hermano, ese secreto de familia pues se lleva toda la vida. Son parte de las debilidades humanas, como ese niño se va a rechazar, empezar a odiarse. Yo he visto familiares que se odian por un descoyunto, por una relación. Yo conozco ese tipo de historias donde pues se odian dos hermanos o dos primos o un tío con el sobrino. O sea, esos secretos de familia nos llevan a esa lujuria, a esos resentimientos que duran toda la vida y mucha gente, pues, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo voy a platicar? Si yo soy bien macho. Ahí, de ese descoyunte nos damos cuenta los machos, ¿qué hace un macho? Se convierte en un misógino, es el golpeador de mujeres, es el abusador habla de su propia de esposa, su propia esposa, o tiene 3 o 4, así como muchos de nosotros, ella no. que ya no, ya cambiamos, pero son cosas que no sabíamos por qué lo hacíamos. Y fíjate que ir allí y encontrar eso da miedo. Yo siento que mucha gente le da miedo ir a enfrentar todo eso, porque decir me violaron y no un machote como nosotros, no voy a decirles. Y fíjate que esos secretos, mientras la persona no los saque, no los hable, pues te van a pegar, te van a arruinar tu vida, tanto sexual, emocional, de todo tipo. Y repercute mucho en las familias. En las familias se están separando, se están divorciando, porque muchos traen ese tipo de fijaciones sexuales. Sí, que nos da mucho miedo. Y hablar de debilidades humanas es hablar precisamente, una de las partes fundamentales es la sexualidad, la lujuria. Para mí, te digo, yo hoy entiendo que la lujuria, más que un defecto, para mí es una enfermedad, es un resentimiento que nos contagiaron en los primeros años. Pero hablábamos también de programaciones. ¿Qué nos quiere decir de las programaciones que tenemos los seres humanos? Pues fíjate, y es que todo va conjuntado, ¿no? Y lo hablabas de lo que son los sentidos, ¿no? Cómo vienen los descoyuntes y la ideología, ¿no? De la familia, pues, dicen que una idea o una acción repetida varias veces, pues se vuelve una creencia y se vuelve una ley de vida para cualquier ser humano. Y muchas veces, increíble que nos dice que vivimos por autopropulsión, ¿no? En automático, ¿no? Nunca nos damos cuenta de si realmente en lo que vivimos es cierto, ¿no? Nunca cuestionamos porque desde la casa, desde la hogar, nos enseñaron a decir no debes de cuestionar lo que dice y cree tu autoridad. Eso es, y vivimos con eso. Y fíjate, y esa es la Tienes que finalidad. obedecer tu autoridad siempre. Siempre. Y eso es lo bonito de las experiencias espirituales, ¿no? Que empiezas a cuestionar muchas cosas que en una sociedad normal no lo puedes hacer y es el lugar correcto.
Al final hablamos de un instinto sexual que es lo más difícil de tocar y da miedo, pero es el lugar correcto. No hay un lugar que puedas hablar sobre el tema hoy como lo podemos hablar hoy porque son temas muy delicados. Pero fíjate, yo por ejemplo, en la sexual una programación muy fuerte fue porque cuando hay homosexuales, cuando hay homosexuales en la familia y es un machista, pues por ejemplo yo en mi caso que pasó esa violación, yo no pude decir porque mi papá, en nuestra familia sí hay yo tengo una hermana y papá que pues tiene diferentes preferencias sexuales, diferentes, le gustan las mujeres y fue son muy tachado, muy rechazado ese tipo de personas en una familia por el machismo que hay. Entonces él decía, mira, si a mí uno de mis hijos me sale joto, yo lo mato. Entonces la creencia mía fue, como ya me había tocado a alguien, pues yo decía, no le voy a decir, y si soy homosexual. Y repite, y te hablo en esos instintos, pero está el material, que si naces dice, nosotros nacimos jodidos y somos jodidos, nunca vamos a tener la oportunidad y te metes en esas creencias y nunca sobresales en la vida, porque se convierte como en absolutos, en reglas, yo decía, en reglas para la vida, una programación. Entonces, ese es un despertar, ir hacia adentro y darte cuenta, porque en el fondo de cada uno de nosotros hay algo que nos reclama, que no es cierto lo que vivimos. No sé si pase. No es como que tenemos ese espíritu encapsulado, ¿no? Y no hay cómo liberarlo. Entonces, yo así lo defino porque, mira, esa experiencia, yo en 3 días me cambió completamente mi panorama. Yo le llamo 360 grados, cambió mi vida y mi forma de pensar, porque el programa, las experiencias no están basadas en que nadie las inventó, ya tienen muchos años, que tienen un esquema para que pueda el inconsciente destaparse y que puedas encontrar la raíz de las debilidades Y humanas desprogramar, porque eso es desaprender lo aprendido, que es lo más difícil. para aprender, porque dice, no puedes, si una programación es fuerte, no puedes poner en otra encima porque la tumbas, tienes que sacarla y meterle una nueva. Pero como una sociedad normal, y te digo, la ignorancia de no saber qué es, cómo hacerle, pues seguimos, es más fácil decir, pues creo eso, ¿para qué me meto decían por ahí, en saco roto o para qué dudo? Pero cuando empiezas a encontrar las creencias te das cuenta que como tu esencia, como hablábamos de las debilidades como instintos de seres humanos que tenemos la capacidad. Mira, yo económicamente, yo me dedico a los tacos. Yo tenía 4 sucursales de tacos, 4 negocios. Ya puedo decir una pequeña cadena de negocios, pero no pasaba de un límite. O sea, no pasaba, no me desarrollaba económicamente. Ya le ibas ganando al Oxxo. Sí, no, ya quería poner más publicidad, sí, publicidad. Yo no, y al rato iba a ver en el nacimiento un Oxxo y un puesto de tacos al lado, como ya es que donde quiera se mete. Pero yo hablaba, porque yo tenía, fíjate, no sentirme merecedor, porque yo vengo de una familia económicamente mal, que yo te decía, las creencias cuando se te vuelven absolutos, ¿no? Cuando te dicen desde tu casa, eres pendejo, no la vas a hacer en la vida, tú no naciste para ser progresista. Él decía, mi papá, el que nace por maceta del corredor no pasa. O sea, nosotros somos pobres, nadie nos va a ver bien nunca en la vida. Pero yo en el fondo sí tenía esas ganas de triunfar, de desarrollarme, que todo el ser humano tiene esa necesidad de desarrollarse en todos los aspectos. Es como una llama que te pica por dentro y no hayas cómo sacarla. Y al ir ahí, todo eso se me cayó. Todas esas vendas de esas creencias que decía, es que yo lo creí porque me lo dijo las personas más importantes que son mis papás. Y como no los tuve que cuestionar, fueron reglas para mí que me llevaron a vivir, se voy mala palabra, que fue la que más me impresionó cuando fue una experiencia que me dieron mediocridad. Por primera vez en tu vida, deja de ser mediocre. Y yo, para mí, la palabra mediocre era como un inservible. Dijeron, no, miedo a crecer. Por primera vez termina algo que empiezas porque siempre en tu vida has dejado todo a la mitad. Y no sé si les haya pasado que cuando tú quieres lograr algo y siempre empiezan los miedos y siempre, ¿cuál es el problema? Que nunca termino a lo que empecé. Yo leí en un libro, fíjate, leí un libro que decía, conócete a ti mismo y vas a conocer a Dios. Claro. ¿Y qué es lo que pasa en esas experiencias? Pues tienes un despertar de conciencia, donde empiezas a ver todo lo que estás mal. Sí. Y da miedo, digo, a mí me daba mucho miedo cuando estaba escribiendo.
de los 4 a los 6, de los 6 a los 8, así como nos hace el que escribir, y ir detectando pues, desde esa violación que yo también tuve a los 5 años. O sea, el 95% de los niños son dañados y por un familiar. Y yo dije, yo soy del 5%. No me pasó nada como la mayoría. Pero luego dice, y el otro 5% por alguien que no es de la familia. Dije, la madre. Y la verdad sí está pasando. Ahorita en estos tiempos, uno de los resentimientos que trae un alcohólico drogadicto es contra su papá y su mamá. Los descuidamos. Y a ese niño le hicieron muchas cosas, lo violaron, golpearon, pero no nos lo pueden decir. Una, porque los padres de caso les hacemos. No creemos. Andan en su mundo, metidos en sus problemas, en sus pleitos con la pareja, y los hijos los dejamos por allá rinconados. No hay comunicación, no hay amor, no hay nada de eso. Y eso, pues, es lo que nos enseñan ahí, a despertar a todo eso. La otra programación, tengo que salirme con la mía diaria. Las obsesiones, y acá no, bueno, lo que yo aprendí, esa programación me puede llevar a llenarme de resentimiento, cólera, odio y miedo. Porque como no me salgo con la mía, eso me lleva al resentimiento, a la cólera. Y esa es todas esas, lo que tú decías, las creencias. Hay un programa, yo leí un libro donde habla de las codependencias y las dependencias. Hay 4 causas que la llevan, que nos hacen entrar a esos resentimientos, porque no es otra cosa más que resentimientos. Los secretos de familia, de los que hablamos hace rato, las creencias. Yo, por ejemplo, si yo veía a mis parientes que andaban con 2, 3 mujeres, pues eso es normal. Para mí era una ley, era una creencia que yo tenía que hacer. Y todos me decían, hasta mi papá dice, usted agarre la que quiera, nomás la pendeja de ninguna. Entonces, enamora. Y yo vine enamorado. Fíjate, por esa creencia me convertí así como tú en una persona infiel, machista, o sea, pues un misógeno, misógeno. Me llama a las mujeres, o sea, ah, un macho, un macho. Por esa violación y por esas ideas, esas creencias, me convertí en un macho que hice mucho daño a muchas mujeres. Y ahorita hay muchas mujeres que las están matando, las están violando. Aquí vamos a saber, ahí pueden saber la causa por la que está pasando esto. Hay otra causa. La otra causa, yo digo, son los estratos sociales. ¿Qué sucede cuando a un hermano que le va bien, que vende muchos tacos y tiene 4 puestos? ¿Qué pasaba con tus hermanos? Ya empezaron a envidiarte y a decir, ya se quiere mucho, tíralo, ya se cree, ya ni nos habla. Empiezan las envidias y los resentimientos. O él sí estudió, mi papá a mí no me ayudó. Todo eso piensa uno. Yo en mi familia hay muchos que sí estudiaron y yo no pude. Y pues sí sentí envidia y coraje. Es la verdad, hay cosas que mucha gente no quiere aceptarlo. Y eso nos lleva también, esos estratos sociales, a los resentimientos. Y también aprendí eso, que la religión es una de las causas también que nos hacen pelear. Yo cuando llegaba el testigo de Jehová a mi casa, le daba el cerro a la puerta. Aquí somos católicos, no venga chingar. Te estás corriendo, ¿no? Ese de nosotros. Fíjate cómo esa idea de religión me llevaba a agredir. Y mucha gente así está. Odia a otra persona, parientes de ellos, hermanos, primos, los odia porque son de otra religión. Eso también nos lleva a la codependencia, a la dependencia y a los resentimientos, que en debilidades humanas para mí es la enfermedad que nos está destruyendo a todos. Ahí están en la mañanera cómo se pelean, unos resentidos serios. Yo a veces digo, bueno, ¿quién no se dará cuenta la gente las pendejadas que está haciendo? Pinches resentimientos estúpidos con los que se nos estamos matando, estamos peleándonos. Y no se dan cuenta. Y ojalá ahí terminara, ¿no? Pero fíjate, el resentimiento es como, ahí como, a mí me explicaron, ¿no? Es como un vaso de veneno, que tú te lo tomas queriendo que otro más se muera. Ojalá fuera que el resentimiento fuera contra terceros y ojalá se lograra lo que tanto coraje trae. Y como dice, muchas veces utiliza a Dios, ¿verdad? Pero hay un Dios que todo lo ve como diciendo, yo hago las cosas bien, tú Dios castígalo por mí, le vas a condenar. Pero fíjate, el resentimiento, hablamos de las programaciones, ¿cómo te lleva a que tú te empieces a podrir de un cáncer, te empieces de diabetes, porque empiezas a reprimirte
porque todo el ser humano quiere ser buena gente, ¿no? Y actuamos con máscaras de buena gente y creyendo, como al principio decíamos, en la represión de las emociones que traigo, el que yo pienso que si la reprimo para que el mundo no se dé cuenta, eso me va a salvar, pero eso se convierte en una enfermedad y empieza uno a podrirse de dentro con el resentimiento y, y es eso, ¿no? Quemar mi casa para ver la del vecino o sea, porque el resentimiento te lleva a meterte a un infierno, que ver al otro pagar La venganza, sí, y la quieres ver tú, porque no, pues si un resentimiento, si no lo disfrutas, ver cómo se destruye a alguien, como que dices, no pagó, y te metes tú en un infierno. Al final de cuentas, ¿qué se busca en una experiencia? Que tú te vuelvas a integrar, que seas un ser, porque todo, como decía, las murallas del odio, el cólera, el resentimiento y miedo, que nos dejan podrirnos y dejar de vivir. Ese resentimiento no nos permite que cerremos ciclo. Pues hablabas del instinto social. Los hospitales están llenos de gente enferma por eso. Y emocionalmente. O sea, Emocionalmente, por un resentimiento que traen y no ha sacado, no lo han hablado. Eso es lo que yo aprendí ahí, cuando yo pude sacar mis resentimientos que traía y mis culpas. Y es lo más difícil, porque es fácil decir, me hicieron. Pero ¿qué hiciste tú, cabrón? Ahí es donde dices, ay, no, eso no quiero tocarlo. hay que le den vuelta. Pero eso me puede salvar la vida. Eso me puede librar de un cáncer, como dices tú. Colitis, gastritis, cirrositis, pancreatitis, hepatitis, pendejitis. También. Y todo eso, fíjate que yo quisiera pues que mucha gente entendiéramos esto, ¿verdad? Lo chingón que es vivir una experiencia de esas y poder conocerte tú y que, pues que sepas lo que son las debilidades humanas. Porque yo cuando llegué ahí, pues, ¿qué es eso? Yo cuando decían, ¿qué es neurótico? Ah, depresivo, alcohólico. No, yo no soy alcohólico, yo nomás tomo viernes, sábado y domingo. De alcohólico es el que está tirado en la esquina. Fíjate cómo defendía yo mi enfermedad. Pero yo aquí hoy soy consciente que mi enfermedad era resentimientos, deseos de venganza, culpa y lujuria. El alcohol, la droga, la neurosis, la depresión, era la forma en que yo me evadía para no sentir lo que traía el fondo que traía esas debilidades humanas. Y que se convierte una persona resentida en un asesino, en un violador, un ratero y un mentiroso. En México, ¿cómo vemos mentirosos? ¿Verdad? Casi no. Cada partida hay unos ellos, ¿viste? Roban y rateros, mentirosos. ¿verdad? De ahí viene todo, fíjate. De esos factores emocionales que tenemos desde niños, llegamos a esos resentimientos, al alcoholismo, la drogadicción, neurosis. ¿Y a dónde podemos parar? A un hospital, una cárcel, un manicomio, una tumba. Yo no me canso de darle gracias a Dios de haber conocido esto, padrino, porque a mí me salvó la vida, me ha salvado de esos lugares, de llegar a una cárcel. Muchas veces manejando borracho, pude haber matado a alguien y ni cuenta me daba de tan borracho que andaba. ¿Cuántas personas están matando gente así? Y ya me imagino cómo están ahorita, Fíjate. con la cura y la pena y la culpa. Y fíjate, hablando de eso, las debilidades, cuando yo llegué y aquí es lo mismo, una neurosis, una depresión, un alcoholismo y una drogadicción. A lo mejor porque el alcohólico, el drogadicto es más tachado socialmente, ¿no? Pero cuando decían el alcohol, la droga, neurosis, depresión solamente son síntomas de males más profundos, que son emociones distorsionadas que se vienen sentimientos, como hablábamos del resentimiento. Volver a sentir, que es un resentimiento y volver a sentir. Hoy las heridas, ¿no? Porque fíjate, amor y liberación nos da la oportunidad el primer paso, entender que tienes que dejar de beber y de drogarte porque te va a llevar físicamente y mentalmente a lo que decías, acabar en una cárcel, acabar en un pateón, en un manicomio, totalmente solo en la calle, porque tarde o temprano la familia se cansa de ayudar y somos unos locos, ¿no? Que yo dice la definición de locura, ¿no? Porque muchas veces si yo no voy a esos lugares porque yo no estoy loco, pero la definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Y si yo no recibo ayuda y no busco, creyendo que por arte magia, acostándome a dormir y pensándolo, en la mañana mi situación o mi entorno va a cambiar y sin hacer yo nada. Entonces, cuando empecé a entender la primera definición de locura,
Dije, sí es cierto, o sea, ¿cuántas veces yo culpo las circunstancias que si mi esposa fuera mejor, mis hijos fueran mejor, mi patrón, el gobierno fuera mejor conmigo, todo cambiaría? Nunca me pregunté yo cuáles eran mis males más profundos que hoy podemos decir que son esas debilidades. Porque decías y comentabas algo bien cierto. Cuando lo cargas se vuelven como espíritus en ti que tienen el control. O sea, alguien que no ha entendido lo que es la lujuria no puede frenar y no puede tener y puede llegar al rapto de llevarse una persona a la violación porque no es dueño Un asesinato. no es dueño de su voluntad. Cuando un ser humano es bien exigente, hablamos del instinto emocional, cuando tiene esa necesidad de afecto, esa necesidad de reconocimiento y se vuelve exigente con él y que nadie lo puede llenar, pues llega a ser bien exigente con la familia, decía, no me quiere, no esto, y reclama a todo el mundo ser el centro del espectáculo. Y decíamos, cuando a mí me dijeron, mira, hay 3 cosas por qué el ser humano se enferma: por resentimientos, y se lo lleva a vengarse de él mismo con los demás, o por llamar la atención. Y muchas veces, el llamar la atención, nosotros fabricamos, por este instinto emocional, fabricamos enfermedades para tener ahí todo el mundo que se autocomiseren de mí y que digan, pobrecito de él, hay que ayudarlo, hay que estar ahí. Y cuando empiezas a ver que llama la atención de las demás, se vuelve un chantaje y tú mismo inventas enfermedades para lograr ese chantaje. Y entonces cuando decían, un alcohólico tiene esos síntomas, tiene autocomiseración. O sea, es una víctima del mundo y pobrecito para que lo llame, ¿no? Y decías, y cuando no le funciona, se va al otro extremo. Se enoja, es neurótico y empieza a querer matar y querer culpar a la familia. Y es que ustedes me abandonaron, ustedes no me dieron, ustedes a mi hermano sí le dan, y si esto, o sea, y a comentar esa parte de que el alcohólico es obsesivo y salirse con la de él. Y bien claro que dice, y fíjate ahí que aprendí, un ser humano, cuando tiene una necesidad, y hoy hablamos de salirse con la suya, no le importa romper cualquier ley moral, civil, social que exista, ni la ley de Dios. Porque para empezar, o sea, tiene esa necesidad de salirse que se olvida de todo. Y fíjate, para mí lo importante también que ahí encontré a Dios y yo tener porque hablamos de debilidades, ¿no? Y el no confiar en Dios y el resentimiento y el no creer en un Dios, pues te lleva a decir, no quepo en el seno del mundo, ¿no? Y, y encontrar ahí que Dios siempre ha estado conmigo, que Dios está dentro de mí y que todos esos apasionamientos a través de todos sus defectos, porque un defecto se forma a través de una exigencia irracional que no se va a cumplir nunca. Un alcohólico, un ser humano, cuando tiene esa exigencia la va a llenar, porque piensa que las otras personas o lo externo lo va a llenar. Cuando viene un descoyunte de un instinto, se te rompe el alma, se te quebranta el espíritu desde dentro y quieres sanarlo desde fuera. Entonces, como comentabas, es bien difícil enfrentarte a ti mismo, pero la única solución es que tienes que echarte una mirada al espejo. Ahorita, como te decía, yo veo el resentimiento que tenemos la mayoría de los borrachos es contra papá y mamá, Claro. contra la persona que nos hizo daño en nuestra niñez, contra esa sociedad y contra Dios. Le echamos la culpa a Dios de todo, pero nunca nos damos cuenta que Dios nos dio inteligencia, nos dio ciencia, experiencia y espiritualidad. Esas 4 herramientas que tenemos todos los seres humanos, pero que no sabemos que las tenemos. Yo no sabía que las tenía. Hasta que entré a este programa y de esa experiencia, me di cuenta que yo no era tan pendejo, que podía ser más inteligente y aprender más cosas. Y pues esto que nosotros hemos aprendido ahí, pues nos cambió la vida, yo pienso. La vida, un negocio, mi familia, y sobre todo esa paz interior, ¿verdad? Que hoy podemos decir que muchos ya la conocemos. Estar bien con nuestra familia, con la esposa, con los hijos. Yo creo que es lo más chingón que nos puede pasar a los alcohólicos. Y estar aquí hablando de debilidades humanas, pues yo quisiera que la gente entendiera, la gente no vamos a cambiar mientras no cambiemos a los jóvenes. A esos niños de secundaria, a esos niños de preparatoria, porque ya para cambiar a los viejos, sí está bien difícil. Es más fácil, ese niño empieza a aprender por qué me drogo, por qué me alcoholizo, ese joven, eso es lo que necesitan saber.
Yo un día fui a una preparatoria y le dije a un profesor, deme chance de darles unas pláticas de debilidades humanas, pues para que los jóvenes sepan por qué se alcoholizan. No, no los permite. Pues ya sabrás por qué, los chupresures son los que más... Sí, Hay veces que te pasan por una botella de vino, ¿verdad? Profe, le doy una botella, póngame un bien, dale. Y por la realidad es esa, digo, ¿para qué chingados vamos a estar echando mentiras? Es la realidad en el mundo. El alcoholismo y la drogadicción está dominando a todos los niveles. Profesores, doctores, carpinteros, taqueros, no, y todo. hasta religiosos, ¿no? Religiosos, sacerdotes que No respeta. no respeta, la enfermedad no respeta. Entonces, pues qué bueno que muchos de nosotros ya estamos entendiendo lo que son las debilidades humanas. Y pues eso es para mí es algo, transmitirlo a la gente que pueda entenderlo, bueno, y la que no, pues yo sé que muchos se van a morir, no vamos a entender. Y tan sencillo Es que el programa hay seres desventurados que no, no van a cambiar. por su naturaleza ha nacido, así dice el programa. Y fíjate, tan importante que lo que empieza a hacer la diferencia es el primer paso, aceptar. Aceptar que tengo esas debilidades, aceptar que tengo un problema. Y de ahí yo muchas veces digo, hoy, y yo he permanecido, digo, en veces tan sencillo que está, ¿no? El reconocer que sí es cierto que no vivo lo que he querido vivir y que vivo frustrado, que vivo... Yo decía, ¿a mí qué me llevó a destruir mi matrimonio? El que yo, ese instinto de descoyuntado de la locura me llevó a embarazar a una persona. Y la moralidad me hizo como que tenía que cumplir y casándome cuando no lo quería hacer. Entonces que llevé a una familia a sufrir. Yo al mes de que me casé tenía un ser humano en mis manos y hoy ya va a cumplir 25 años bien destruido por todo esto. Bien Y resentido contigo. sí, no, y la vi, porque yo quise vivir una vida libre ya teniendo personas con ya una responsabilidad y los destruí porque quise vivir esa libertad ya casado. Y fíjate, decías algo, y muchas veces el hacernos consciente que los primeros que detonamos una adicción somos en casa porque tenemos alcohol y nosotros tenemos hábitos de adicción y muchas veces la familia no se da cuenta y dice, ¿por qué tengo un hijo alcohólico y un adicto en mi familia? Cuando nosotros somos bien fiesteros. Y de ahí empieza porque decías algo bien claro hace rato, decía, los niños creen que no ven y cuando dijeron, los niños no son pendejos, son niños. Pues volvemos con ustedes. Esa interrupción del teléfono, pues son cosas que no podemos evitar. Y más cuando son los importantes que el peque nos habla, a ver qué recomendaciones le damos. Sí, vaya mencionando, me ayuda para ganar votos. A ver si nos da un huesito. Pues, padrino, pues muchas gracias que hayas estado con nosotros. Te agradecemos mucho tu participación y pues enseñanzas. Yo sé que a muchas personas les puede servir y sobre todo a jóvenes como ustedes. Y pues te digo, me da un gusto enorme yo ver tanto chavo, tanto joven ahí en el grupo y que está ya aprendiendo, porque son habilidades humanas. Y creo que dice algo importante ahí, es el parteaguas, para que no haya una sociedad de verdad tan destruida y empezar a vivir mejor. Y yo creo espacios como estos donde podemos ser conscientes al ser humano de esa enfermedad, que es una enfermedad que arrastra y es familiar, pues yo agradezco de verdad, de verdad, yo, por ejemplo, en Amor y Liberación, pues me toca tener el movimiento de jóvenes, porque el joven es difícil que entienda por qué él quiere vivir, ¿no? Él quiere tomar y A como está acostumbrado, a como una sociedad le indica, ¿no? Fiestas, bailes, droga, mujeres, y él cree que, hablamos de esas creencias, que cree que ese es ser joven, y es donde se cometen los errores que te marcan en tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de embarazar a una persona cuando ni siquiera estaba preparado para mantener una familia, cuando ni siquiera tenía el concepto de lo que era ser un papá, por no ser conciencia, porque para empezar no lo decidí, fue circunstancial. Entonces muchos jóvenes creen que es así y aquí haga un espacio que ojalá uno, decía alguien, con una persona que pueda escuchar esto y este mensaje y esa persona quiera, estamos por bien servidos. así es. Pues muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y pues gracias a ustedes que comparten nuestro programa. Ojalá y lo sigan haciendo y pues les deseamos lo mejor. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, padrino. No, al contrario, y que no sea la última vez y vamos a estar Vamos a hacer un claro que sí. Dios los bendiga, cuídense mucho.
guerrero no llegó a la batalla, el destino lo alcanzó en el camino. Hoy la lucha se ganó y los honores se los brindan sus papás y sus amigos. De la guerra, del alcohol y de las drogas, que familias día a día van luchando. Muchos quedan en la lucha ya vencidos y otros salen triunfadores y cansados. Un guerrero de amor y liberación, que feliz a la lucha iba cantando, hoy regresa con su rostro enmudecido, pero sabe que su muerte no fue en vano. De la guerra, del alcohol y de las drogas, que familias día a día van luchando. Muchos quedan en la lucha ya rendidos, otros saben que el amor a la vida ha triunfado. Cuando un guerrero de paz es caído, Dios recoge su alma frágil. No muere aunque se haya ido, porque se convierte en mártir. Un guerrero de amor y liberación, que feliz a la lucha iba cantando, hoy regresa con su rostro enmudecido, pero sabe que su muerte no fue en vano. De la guerra, del alcohol y de las drogas, que familias día a día van luchando. Muchos quedan en la lucha ya vencidos y otros saben que el amor a la vida ha triunfado. Que el amor a la vida ha triunfado.